Martinelli para espiar a su amante, Indira Brunot, en el momento que ella se había venido a pasar el verano acá en Mallorca. Él le habría pagado a estos guardias civiles para mantener vigilancia sobre ella, incluso pagándole a uno de ellos para que la intentara seducir, para ver si caía, para ver si se enamoraba, porque la inseguridad de un hombre es peligrosa. Básicamente, él mantenía amigo que la mala estuviera haciendo todo lo que le está haciendo a Marta. Exacto. Con un alemán, básicamente, porque eso es lo que dicen ahora en la transcripción, que él estaba preocupado por un No alemán, hay foto que y todo hay el unas alemán. fotos del alemán, exacto, el alemán, el alemán, el alemán. Pero que tú tienes un man ahí que parece un agente de la SS, así todo grande, todo bien parecido, europeo, y de la nada tienes a Martinelli todo hecho nada, y que, señor, ubíquese. Martinelli con la foto de la raja del culo ahí, dije, mostrando la Exactamente, raja. de que me dio ansiedad el juicio. Medio ansiedad. Me dio Eh, ansiedad el proceso. Así que nada, nuevamente, Martinelli es primera plana en periódicos internacionales y nunca por buenas razones. Eh, Recordemos que él aparte tiene otro caso aquí en la Audiencia Nacional en España, donde está requerido en una investigación de corrupción que se le sigue a la empresa FCC, que ya admitió y ya se encontró culpable a la empresa FCC precisamente por pagar coimas. Y las coimas, el receptor de esas coimas sería Ricardo Martinelli, y él tampoco ha comparecido en ese proceso aquí en España, elevando por lo menos 3 países a los que Martinelli no puede pisar porque está siendo requerido: Italia, España y Estados Unidos. Eh, Esa fue una de las noticias que sacamos en la mañana. La otra noticia que sacamos tempranito en la mañana fue la de Rómulo Rux, que Rómulo Rux, cual a Papá Noel criollo, le entregó le Me ofreció. recuerda, me recuerda como a la película esta 300 de cuando Cersei era de que yo soy un Dios misericordioso. No, Te, I'm a te merciful voy a God, decía I'm él. a merciful God. Así, Decía él. Rómulo es un merciful president de Rómulo es cambio la... democrático. Ey, Rómulo, ¿qué le pasó en el brazo? Que vi que salió unas fotos ahí que él mantiene el brazo como quebrado. Ese man hace tantas vainas y que pretty que uno Probablemente puede se haber cayó un sido haciendo caballo haciendo motocross, puede haber sido equitación. haciendo equitación, puede Haciendo haber sido y que equitación. surfeando no sé dónde. El man es de que el man hace todo lo que uno quiere ser, pues, entonces, y tiene la plata para hacerlo, entonces puede decir cualquier cosa, de que bueno, estaba en un parapente en los Alpes suizos, y el man puede decir lo que sea, puede decir lo que sea, Rómulo pudo haber sido lo que sea, pero espero que te mejores, Rómulo. Exacto. Él mantiene el brazo, ahí lo vi que tiene el brazo maltrecho. Así que vamos a ver qué es lo que le pasa a A Rómulo. mí, a Pero mí sí bueno, me da risa la figura de Rómulo, pues, porque Rómulo es un man que como que cae bien, pues tú lo ves en redes sociales, el man es como sí, que el un man buen vive, tipo, pues. sí, el man vive la vida como que todo el mundo quisiera vivir, pues, y que, Sí, exacto. qué locura. Pero bueno, Aunque sí, no sé el tema de las 7 hijas. Yo, mira, honestamente, digo, man, si, feliz por si tú él, tienes pero el no sé si yo calibre de tuviera plata que, siete hijas. No, man, pero es si que no ese es man una cuestión de plata, hermano, es una cuestión de atención. O sea, bueno, o puede ser, sea, pero no sé, ¿cómo pero te si tú tienes divides la el plata, tiempo? pero si tienes esa cantidad de plata, es de que, hermano, quiero tener un equipo de fútbol, lo tengo, pues, es que ya, hijo, ven a mí, voy a tener 36 nietos, lo que sea, pues, ¿qué carajo, pues, ¿me entiendes? 16 nietos. A ver, nada más el cálculo. La tasa de natalidad en Panamá es el 2,42%. Por 7 hijos. Son 16 nietos, hermano, que va a tener Rómulo Rux, en promedio 17 Chucha, nietos. qué pretty. Pero Eso bueno, está no, decente. lo interesante es que Rómulo Rux le dijo a Yanivel que, mira, por regalo de Navidad, nada más porque estamos en estas épocas navideñas, de Pascuas, etcétera, etcétera, le voy a dar chance de que renuncien en vez de que los expulsemos. Me Sí, mató de la básicamente lo que le risa. dijo es eso. Lo que les dijo es, hey, miren, renunciar al partido es causal para revocarles el mandato. Pero, como estamos en Navidad, época navideña, ya se está acercando, tú sabes, la Nochebuena, yo voy a hacer un buen Papá Noel y les voy a decir, renuncien y no les voy a hacer un proceso de revocatoria de mandato. Claro, Romulo lo que quiere es sacárselos de encima. O sea, dije, man, ya lárguense el partido, vayan a donde su verdadero amo, Ricardo Martinelli, y no me jodan. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Cuál es el problema ahí? Bueno, que el CD es una fichita por la cual vale la pena pelear. Entonces, Yanivel le contestó
Y básicamente, bueno, es que no, que ellos no querían salirse del CD, ellos quieren democratizar el CD. Yanivel Yanivel Ábrego, Ábrego, hablando de democratizar, es democratizar, uno ¿ok? de los oxímoros así más estúpidos de la vida, weón. Es demasiado, Absurdo, man. mano, una vaina demasiado Absurdo. absurda, weón. Que Yanivel. Pero a mí me da risa, al final dicen lo que dicen y da completamente igual. Hoy salió Martinelli alabando a Ernesto Pérez Valladares cuando Man. hace unos años lo llamaba un muerto político, ¿no? Ay, Entonces, Dios mío. ahora es un gran pensador. Claro, obviamente porque le conviene, punto. O sea, Martínez no tiene ni el más mínimo reparo en contradecirse, en hacer lo que sea. Mira, Exactamente. ah, ok, eso es lo que tengo con Rómulo Rux. Vamos a ver si Yanivel, lo más probable es que no lo acepte, pero igual, ¿sabes? El regalito de Navidad, la oferta, porque así lo puso él, la oferta está válida hasta el 25 de diciembre, es decir, un día después de Navidad. Vamos a enterarnos si Yanivel Ábrego y los 15 diputados salen del CD o no. ¿Cuál es el problema que tienen los diputados del CD? Bueno, que no tienen una curula asegurada ni en el CD ni en RM. Ese es el verdadero problema que ellos tienen. Ellos no pueden soltar uno para meterse en el otro porque no lo tienen asegurada en el otro. Si ellos tuvieran asegurada la curula en RM, ellos podrían saltar. Incluso podrían hacer una campaña de llevarse sus bases y gastarse su plata convenciendo a sus bases, digamos, de que voten por RM. ¿Cuál es el problema? Que en una reunión que tuvieron los diputados de RM con Ricardo Martinelli, los diputados del CD con Ricardo Martinelli, cuando le preguntaron a Ricardo Martinelli que si había espacio para los diputados del CDNRM, él dijo que bueno, que ellos tenían primarias y que ellos tenían que ir a pelear, básicamente. Entonces Martinelli como que medio les dejó el piso ahí medio aguado, entonces ellos no quieren andar soltando una por la otra. Ya veremos qué pasa porque en marzo, que se eligen los convencionales del CD, sabremos más o menos cuáles son los espacios que se van a cerrar. Por ejemplo, Rómulo ya ha sido bastante vocal en que él tiene un candidato, que es Eduardo Vázquez, en Capira, y si él bloquea la curul para él, entonces Yanivel se podría quedar sin curul para competir, porque ese circuito es uninominal. Hay otros que tendrían quizá más suerte, donde se eligen más diputados, de que, bueno, incluso sin el favor del partido pueden ganar, pero sin el favor del partido y no obteniendo la curul, Yanivel se quedaría completamente aislada. Y Yanivel no es pendeja, obviamente ya no se va a quedar sin curul, o sea, ella primero sacrifica a los 15 que tiene atrás y se asegura su curul con Facilito. Martinelli, o Y sea, yo creo que eso eso es es lo lo que yo que no sé si ellos han lo entendido, que Yanivel los deja tirados no, cualquier momento. yo creo que lo están entendiendo y por eso ahorita mismo están en un momento en el que tiene una inestabilidad. Recordemos que hubo incluso enfrentamientos entre diputados y Yanivel en su momento, en las últimas reuniones que se han dado. Entonces es justamente porque se dieron cuenta que, digo, no tienes que ser un genio para darte cuenta que Yanivel va a ella no va a más nadie. Exacto. No, no, no. Y que cuando te quieras, o sea, cuando te necesite, métele el cuchillo a la espada, te lo metes, pero con todo. Bueno, que eso le hizo a Varela. Ella con Varela estuvo 2, 3 años muy lindo, muy chévere, mientras yo Con sea el presidenta y propio estoy contigo. Martinelli, Con el propio con el, Martinelli, le quitó el partido a Martinelli. Al final, y yo me acuerdo, y me da risa porque ella estuvo, antes que bueno, vayamos a cambiar rapidito, ella estuvo en TVN, en una entrevista, y Castalia trató de hacer su trabajo y le preguntó varias veces el tema de eso, ¿no? Es como que, bueno, pero tú estás peleando ahora un partido que tú mismo llevaste a Rómulo a ser presidente del partido. Y la man sacaba un guión, dije, lo repetía así como dije, el Ave María, dije, nosotros estamos tratando porque queremos regresar a darle al pueblo panameño la vida y el estilo de vida que no respondía nada porque no tiene respuesta a la simple pregunta que es, tú ahora estás tratando de decir que Rómulo Rojas es un traidor y un usurpador de un partido que es Ricardo Martinelli, pero tú fuiste la primera que alineó todos los diputados para quitar el partido a Martinelli. Son las 6:17. Vámonos al cambio. Cuando regresemos, estará con nosotros entonces Rubén Castillo para hablar de este contrato minero y este tema que hay de la fecha límite, que es el 14 de diciembre. Vámonos al cambio y regresamos.
Y estamos de vuelta con su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estoy aquí, Daniel Lopera y con Mauricio Valenzuela de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en @FocoPanamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Se pueden suscribir a nuestro boletín, donde le llegan las 3 noticias más importantes en la mañana, las 3 noticias más importantes en la tarde. Este programa se transmite en vivo en el canal de YouTube de Radio Panamá y queda guardado allí para que lo puedan ver cuando quieran en el canal de YouTube de Foco Panamá también, y se pone también en Spotify en forma de podcast para que lo puedan escuchar mientras hacen su rutina mañanera. Antes de irnos con el invitado hoy, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet. El Metro de Panamá informa que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados de 5 de la mañana a 10 de la noche y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche. De vuelta con los muchachos. Muchísimas gracias, Anet. Le damos la bienvenida entonces a nuestro invitado del día de hoy, Rubén Castillo, el expresidente de CONEC. ¿Cómo está, señor Rubén? Buenas noches, gracias por la invitación. Saludos a todos los radioescuchas. Muchísimas gracias a usted por recibirnos. La razón por la cual lo invitamos es porque se ha hablado muchísimo sobre esta fecha límite que le ha puesto el gobierno a la empresa Cobre Panamá para firmar o estar de acuerdo con el contrato de minero que rige precisamente sobre la mina de Cobre Panamá. Para aclarar un poco algunas de las preguntas que tienen muchísimas personas, que es, yo creo que lo primero, ¿qué pasa ese 14? O sea, ¿qué pasa ese 14 si hay acuerdo, y si no hay acuerdo, cuáles son los 2 escenarios que podríamos estar viendo? Bueno, hay varias cosas que a nosotros desde el CONEP nos preocupan. En primer lugar, la imagen del país. Nosotros hemos estado durante todo este periodo en un ambiente de franca incertidumbre y nos surgen preguntas que todavía no tienen respuestas. ¿Qué pasa el día 14 si no hay acuerdo? Tomemos en cuenta que el gobierno ha dicho 2 cosas. Primero, el presidente señaló prácticamente que las partes estaban condenadas a llegar a un acuerdo. Y ahora hay un comunicado que dice que hay soluciones alternas. Creo que esa es la expresión que se ha utilizado. ¿Cuáles son esas soluciones alternas? Si vamos a cambiar al operador, ¿cuál va a ser el mecanismo para cambiar al operador? ¿Vamos a expropiar al operador? Vamos a pagarle lo que ha invertido, más el llamado lucro cesante, es decir, lo que dejaría de percibir en el tiempo. ¿Cómo lo vamos a pagar? ¿Tenemos dinero para pagarlo? ¿Cuál es la repercusión en los mercados internacionales? Estamos hablando de algo serio. Estamos hablando de una empresa que invierte una cantidad de dinero colosal, miles de millones de dólares, se estaría tomando una solución radical frente a la imposibilidad de llegar a un acuerdo. Yo quisiera pensar que al final va a haber un entendimiento, porque es lo que le conviene al país. No se puede hacer actos de malabarismo en relación con esta negociación poniéndole un tinte subjetivamente nacionalista, porque eso es un error. Lo que más le conviene al país es que se llegue a un acuerdo, que mandemos un mensaje de confianza a futuro para que las empresas que están viendo a Panamá como una opción para invertir puedan venir a Panamá, que se entienda que las instituciones funcionan, que hay seguridad jurídica, que se respetan las reglas, y de esa forma podamos establecer un patrón económico que permita abatir un problema esencial que es el desempleo y la informalidad. Y una pregunta, digamos, esta fecha del 14 que puso el gobierno, ¿está amparada en algún lugar, o es una fecha ficticia que de alguna manera se puso el gobierno? Y sobre todo, si no hay un acuerdo para el 14, ¿se podría seguir la relación con la empresa después de ese 14? Bueno, la fecha del 14 fue una decisión del Estado panameño. Ok, se la sacaron del sombrero. Ha señalado que esa es la fecha límite para llegar a un acuerdo sobre la base de que no pueden negociar eternamente.
Sin embargo, no me parece apropiado que haya fechas fatales y más si hay una intención manifiesta de la empresa de hacer planteamientos para resolver el tema. En todo caso, pudieron haber puesto una fecha entre ambos, como se estila en las negociaciones, y no establecer una opción impositiva que suena a ultimátum o a fecha fatal. Si no hay acuerdo, bueno, hay que ver las opciones alternas que dice va a tomar el gobierno, porque a mi juicio la empresa tendría que seguir operando y jurídicamente tendría la opción de hacerlo. Si hay una fórmula alterna, entonces el gobierno tendría que manifestarla y asumir las consecuencias de una decisión de esa naturaleza, que puede generar un conflicto jurídico a nivel internacional, que puede generar una afectación de la imagen de Panamá por el acto, ¿no? De terminar una relación con una empresa que ha hecho tamaña inversión. Y A ojo, mí lo que me... Ajá. Digo, sí, a mí una cuestión que me preocupa mucho es ver cómo aquí el presidente salió anunciando literalmente que había acuerdo hace varios meses. en Y después enero, en enero, imagínense, casi un año. Y entonces hoy en día, después, hace una semana nos desayunamos y que bueno, es que no hay acuerdo, pues. Y están en un tira que jala, con un secretismo absoluto. Ya el gobierno, obviamente el gobierno no es referente de buen administrador en ningún sentido. No me cabe en la cabeza, y ya hemos visto historias pasadas de minas abandonadas. Tenemos el caso de Petaquilla, que es literalmente un daño ambiental ahí, justamente por un mal manejo. Y yo no veo en el panorama al gobierno administrando de manera correcta esta mina. Entonces, no sé, a mí me preocupa estos últimos días porque yo creo que hay algo que si que el presidente salió a anunciar que ya estaba listo, no deberíamos estar a un día, a 2 días en esto. Esto debió haber sido resuelto hace mucho tiempo. Y es lo que, la falta de información es lo que a mí me preocupa. sí, eso lo que genera incertidumbre. Y en este mundo de hoy, con conflictos, con el tema de la pandemia, con la inestabilidad global, lo que se necesita es certidumbre, fortaleza de las instituciones, garantizar la seguridad jurídica, no solo de las inversiones, sino la seguridad jurídica de la aplicación de la ley que debe amparar a todo ciudadano. Esa es una realidad. El otro tema, este de la capacidad de administración del Estado, yo no veo al Estado con la capacidad de manejar tamaña empresa. El que ha ido a la mina se da cuenta que es una operación compleja, es una operación que requiere profesionales y gente capacitada para manejarla. Si súbitamente se le dice a la empresa salgan de aquí, ahí puede haber de verdad una afectación ambiental por un manejo inadecuado de toda la operación. Entonces yo creo que desde el punto de vista nacional, lo importante es asumir una realidad. La empresa ha aceptado sentarse a negociar y mejorar los beneficios. Hacer todo lo posible para que esto se dé, llegar a un acuerdo, evaluar cuál es la realidad de los otros países en cuanto a los beneficios reciben esos países y al final, como cualquier negociación, tratar de que haya un entendimiento que permita que ambas partes se sientan cómodas. Yo creo que eso es lo mejor para el país. Lo otro es, y sigo con la llamada opción alterna, va a haber una licitación pública en caso de que se termine el contrato o la participación de Minera Panamá. No, tendría que ser una licitación internacional, uno. No son muchas las empresas que tienen la capacidad para manejar una operación como esta, incluso a nivel internacional. Y un tema, ¿qué empresa importante va a querer participar luego de que haya un fenómeno de expropiación? Es Sí, decir, eso es como la nueva pareja de una persona que quemó la anterior. O sea, ¿quién se mete en esa relación sabiendo el historial de esa pareja? ese es un ejemplo muy folclórico muy folclórico y real. Bienvenidos a Entonces, Sal y Pimienta. Perdón, Rubén, lo voy a interrumpir ahí porque son las 6:32. Vámonos un cambio. Y cuando dale, regresamos, me gustaría empezar a ver el tema también sobre el mismo contrato. ¿Cómo nace este contrato ley?
cuál es la diferencia entre el contrato y el contrato ley, y qué es lo que tenemos actualmente. Vámonos al cambio y regresamos. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en @FocoPanamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Hoy estamos conversando con Rubén Castillo, el presidente del CONEP, sobre el tema del contrato minero. Pero antes de ir con la pregunta que le había dejado al licenciado Rubén, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet. Paso a paso se construyen los cimientos de la Línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de la provincia de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. De vuelta con ustedes, muchachos. Muchísimas gracias, Anet. Y Rubén, antes del cambio lo dejé con una serie de elementos que quería profundizar, porque se declaró inconstitucional el contrato ley de la mina. Sin embargo, la mina sigue operando. Y anteriormente en otro programa nos aclararon que la mina sigue operando porque tiene una concesión minera. ¿Qué pasa con este contrato, con este contrato ley, digamos, ahorita cerca del 14? O sea, una vez que ellos logran un acuerdo, si es que logran un acuerdo el 14, eso quiere decir que se firma el contrato y entonces ahora tiene que pasar por la asamblea. ¿Cómo es ese proceso? Sí, son varias cosas y por eso ha habido por decirlo así, un clima de algo de desinformación, ¿no? Porque son dos cosas distintas, el contrato ley y la concesión. La concesión está vigente hasta el año 2037 y además el fallo de la Corte que llegó a destiempo, porque es inaceptable que un proceso 21 dure años. 10 años. 10 años. 10 años. O sea, eso no tiene ningún sentido, no solo para esta empresa, para cualquier ciudadano. Y eso ocurre, es recurrente en la realidad nacional. Pero ¿qué ocurre con el fallo? Ese fallo no tiene efectos retroactivos. O sea, todo lo que ocurrió antes del fallo es plenamente válido, además de que la concesión está vigente hasta el año 2037. Eso significa que el día 14, si hay una solución alterna, esa solución estaría afectando una concesión minera vigente. Entonces, esa es una realidad que no se puede descartar. Pero entonces quiere decir que sí, o sea, que si se toman las medidas alternas que dice el presidente, ¿qué pasa con esa concesión que todavía está vigente? ¿Se tendría Bueno, que rescindir también? tendrían que tomar una medida que afectara la vigencia de esa concesión y no sé cómo la van a tomar porque no veo ningún hecho que afecte el cumplimiento de esa concesión. Un hecho por parte de la empresa. La no existencia del contrato, de la negociación del contrato, no elimina per se esa concesión que, como ya he dicho, dura hasta el año 2037. Y la otra pregunta que tengo es, o sea, cuando hablamos del contrato ley, eso no es separable, o sea, es decir, ¿el contrato ley es una sola unidad o hay un contrato que después se convierte en ley? Si el contrato se pacta y tiene que mandarse a la asamblea y sufrir los debates correspondientes, lo único que la asamblea no puede modificarlo, lo aprueba o no lo aprueba. Ok, Esa bueno, es una realidad jurídica que se debe cumplir. Al final, fíjense la situación, una empresa invierte 7, 8 mil millones de dólares, la empresa paga beneficio al país conforme a un código minero que fue emitido previamente por el Estado panameño. Hay 35.000, entre 35 y 40.000 trabajos directos e indirectos. Existen miles de proveedores que dinamizan la economía del área y además la exportación minera se convierte en un factor determinante en nuestro Producto Interno Bruto. Nosotros planteamos que la minería tampoco puede ser sin límites,
deben existir controles institucionales para garantizar el medio ambiente y las políticas que permitan que una vez se termine la explotación minera, los lugares no estén afectados, los lugares impactados no estén afectados y que pueda reconvertirse la actividad económica, como ya se está viendo, porque hay unas inversiones que han apuntalado, por ejemplo, la actividad agrícola, las cooperativas en el área y otra serie de emprendimientos que son importantes, no solo ahora, sino a futuro, vuelvo, insisto, cuando ya termine la explotación minera, que será dentro de 40 años. No, es que no Entonces, solo eso, o sea, el crecimiento que Peronomé ha sufrido en los últimos años, o sea, no, Peronomé es Peronomé notorio. quedaría muerto. Hay A mí más. lo, a mí lo que me da, o sea, ¿sabes qué me da? Es que ahora que usted lo está enumerando, lo que me da es un dolor de cabeza pensar en la posibilidad de que no se llegue a un acuerdo y, o sea, la afectación que tendría eso, porque de nuevo, yo entiendo a las personas, digamos, hay personas ambientalistas, por ejemplo, que lo que dicen es que simplemente no vale la pena, o sea, ellos no lo ven como como una cuestión de que el dinero sea de una manera de compensación por la deforestación. Yo entiendo ese Sí, punto pero después perfectamente. se queja porque los materiales están caros. Está bien, yo entiendo eso perfectamente, pero es que el hecho de que no se firme el contrato no quiere decir que no vaya a haber una mina. O sea, el gobierno al final de cuentas va a salir a buscar otra empresa que explote la situación. Pongámoslo así, Daniel y Mauricio. Imaginémonos que haya un debate sobre el hecho de que no haya más minería en Panamá. Ujú. Perfecto. Ese debate se puede hacer, se debe hacer científicamente. Eso no significa que una concesión deba desaparecer porque es una actividad que hoy es perfectamente legítima, es perfectamente legal. Nosotros podemos a futuro tomar las decisiones sobre el curso de las actividades económicas de nuestro Es país. que yo creo que eso es muy importante lo que está diciendo, don Rubén, porque al final es eso, hay que enfocarse en el diálogo que se está teniendo ahorita mismo, en el tema actualmente. Si queremos discutir, y por eso hoy justamente hice un reportaje en el que decía, aquí esto no es una cuestión de que si eres pro, en contra o te da igual la minería, esta no es la discusión en este momento. En este Sí, momento no. esto es un tema de un contrato que se está negociando entre dos empresas, entre el gobierno y una empresa con una actividad que es completamente legal. Entonces yo Sí, creo que no no se debe mezclar de ninguna forma las discusiones, porque al no, no, final lo que no, termina no para nada, es que no se puede mezclar porque significaría un mensaje totalmente negativo. Es decir, en medio de la materialización de una inversión donde hay actividad económica y demás, yo cambio las reglas. El Estado panameño cambia las reglas. Eso no tiene ningún sentido. Podemos eliminar la minería a futuro para las empresas que vengan. Es decir, en el futuro ya no habrá más concesiones. Bueno, eso tendría que ser fruto de un debate nacional. ¿Por qué? Porque yo soy de los que considera que puede haber minería legítima, respetuosa del medio ambiente. Eso ya está demostrado. Obviamente necesitamos instituciones fuertes de control. Necesitamos que las empresas cumplan la ley. Eso es inobjetable. Pero de que puede haber y que los recursos sean bien utilizados para infraestructura, para educación, para salud claro, y el y que desarrollo de el las país comunidades. y que el país se vea beneficiado de igual Seguro. forma de una forma. Sí, Y yo la estoy otra, completamente de acuerdo con usted. y la otra discusión, que es, digamos, la discusión que Rubén lo mencionó al principio, que es la discusión nacionalista, que es decir, bueno, ¿por qué una empresa y por qué no está? Oh, dale, perfecto, la podemos tener cuando se acabe la concesión. Y lo que tenemos que hacer es, tenemos suficientes años para prepararnos como país para poder tomar la administración de una Sí, concesión minera una vez que se acabe, que eso lo podemos hacer perfectamente. sí, Daniel, hay un tema, porque al inicio se le quiso dar ese tinte nacionalista comparando esta negociación con la negociación del Tratado del Canal de Panamá. Sí, es que eso no, Ustedes no lo tenemos. recuerdan cuando se establecieron los negociadores del Estado, que muchos eran figuras que habían estado en la negociación Sí, del Tratado del Canal. Eso es un sinsentido, porque son hechos que no son comparables. La empresa que viene a Panamá tiene que cumplir necesariamente las leyes de la República de Panamá. Eso es así. Tiene que pagar impuestos, tiene que pagar el seguro social, tiene que cumplir con el código de trabajo y todas las normativas. Eso es así. Y resulta que esta empresa no está discutiendo eso. No lo podría discutir y no lo quiere discutir. Está dispuesta como corresponde a cumplir
con las leyes de la República, y si no lo hiciera, entonces están los mecanismos legales No, para y a mí hacer me el gusta, juicio. a mí me gusta poner siempre en la palestra algo muy importante, que le digo a la gente, antes de que sí, de que salgan a hablar de que sí, que se quieran aprovechando de Panamá, etcétera, etcétera. Ese fue el contrato, que obviamente sí es muy desproporcional para Panamá, el contrato está vigente, fue firmado por un gobierno, fue aprobado por una asamblea en nombre de todos los panameños. Entonces, busquemos quiénes fueron los que aprobaron ese contrato, quiénes, de qué partidos eran, quién era el presidente. Entonces, esto no es una cuestión de que llegó una empresa e impuso No. Sí, ellos vinieron, pues ellos vinieron y empezaron a excavar ahí en Donoso. Exacto, no, eso fue contemplado por el gobierno, eso fue aprobado, eso era un contrato a nivel de ley. Entonces yo creo que ahí, y lo digo a la gente, ¿por qué es importante escoger buenos políticos? Por esto, al final yo siempre se lo digo y para mí es una cosa que debería estar escrita en piedra, la empresa privada llega hasta donde se lo permite el gobierno. Y al final es así, y si no hay buenas reglas, y si no hay mecanismos establecidos de control, etcétera, pues, ay, reclámale al gobierno. Recuerdo que una vez que incluso, no sé si estaba conmigo, Daniel, una vez que fuimos a la mina, yo estaba tratando de encontrar un funcionario gubernamental en la mina y no había, no había, no había. Yo le decía, Sí. pero ¿cómo es posible que aquí haya? Y que, bueno, no, aquí les pusimos una oficina, pero no vienen, no hay nunca nada. Yo digo, es que, yo no, yo cómo le, yo, para mí yo no tengo que reclamarle nada a la mina, yo le tengo que reclamar al gobierno justamente. Mira, Pero, el concepto, por ejemplo, de expropiación es un concepto de ingrata recordación en América Latina. Eh, Ustedes recuerdan al difunto presidente peruano Alan García. En su sí, primer sí. gobierno, su política fue expropiar todo el sistema bancario, y eso fue un total y absoluto desastre, que él mismo expresó su equivocación cuando fue electo para un segundo periodo, que había dicho que se había equivocado en una serie de medidas que eran extremas. En el mundo de hoy, nosotros estamos compitiendo, nosotros tenemos que atraer inversión, y eso está documentado. Para salir de la situación económica comprometida que tenemos, debemos atraer inversión, porque nuestro combate debe ser contra la informalidad y contra el desempleo. Si nosotros mandamos un mensaje equivocado diciendo aquí no respetamos la ley, vamos a cambiar la regla del juego en medio del juego, aquí vamos a expropiar porque hay una solución alterna, vamos a generar problemas mucho más graves de los que pretendemos solucionar como país. Entonces es importante y esencial que se actúe con moderación, con racionalidad, y que cualquier acción que se tome no esté basada ni en política, ni esté basada en radicalismo, sino en los mejores intereses nacionales, que a mi juicio pasan por llegar a un acuerdo que mantenga el respeto a la inversión, que mantenga la seguridad jurídica y que, por supuesto, que genere mejores beneficios para el país, que esos beneficios se inviertan adecuadamente, porque ese es otro tema, que el Estado invierta adecuadamente esos beneficios para el desarrollo de la sociedad panameña. Es que a mí me parece absurdo porque no veo, o sea, honestamente, no veo absolutamente a nadie ganando con el hecho de no llegar a un acuerdo. No, Eh, Nadie. nadie. Me parece absurdo, pero después recuerdo que el gobierno que tenemos, me parece absurdo que de alguna manera vayamos a caer en una situación que no beneficia a nadie eh, por terquedad, o sea, literal por terquedad de querer poner porque digamos, o sea, yo entiendo, y nosotros éramos como muchas personas, como muchos panameños que estamos diciendo, espérate, ¿y para cuándo el contrato? O sea, ya habíamos, porque Nito lo anunció, lo quiso anunciar de sus dos en enero, y ya estamos en noviembre y no había contrato, pero ninguna de las personas que estamos pidiendo que se firmara el contrato, o sea, que se llegara a un acuerdo, dijimos, bueno, pero si no es antes de diciembre, o sea, no, nada, simplemente estamos diciendo, porque parte del problema que ha sido esto, que ha tenido esto es el problema de comunicación. Sí, Si el gobierno hubiera dicho, mira, creo, estamos aquí, estamos allá, estamos negociando sí, esto, bueno, listo, perfecto. Nadie le está pidiendo un deadline. yo creo que cuando sean estas negociaciones, lo que debe haber eh, periódicamente es una declaración conjunta de las partes sobre el avance. Y eso Y nunca se dio. Siempre nunca fue el se ha dado. gobierno dando las Sí, declaraciones, ¿no? La mina no, la mina reaccionando. nunca se ha dado. Porque estos procesos hay que transparentarlos,
Yo entiendo que en una negociación hay temas que son temas difíciles y que no se divulgan en forma inmediata, pero sí debe haber una comunicación, porque el efecto de la inexistencia de la comunicación es la incertidumbre. La incertidumbre es dañosa para los intereses del país. Hoy, ¿qué están pensando las personas que laboran en la empresa? ¿Qué estarán pensando las empresas que le venden bienes y servicios a la empresa? Y además Es de eso, que ¿qué estarán pensando los que han puesto dinero, los fondos de inversión a nivel internacional que han puesto dinero para que la minera haga el proyecto que ya está en funcionamiento? Es un Todo, sinsentido que estemos en este nivel de incertidumbre. sí, Esto debería ser un tema de semejante importancia, debería ser completamente transparente. Lo que usted dice, eso a veces la gente no dimensiona lo fuerte o lo grande o de la manera tan violenta en que eso permea la sociedad. Hay desde proveedores, desde los trabajadores, desde hasta bancos, todo el mundo está sí, ahorita señor. mismo de que no sabemos nada, no vamos a tomar medidas. Eso ralentiza todo, atrasa todo. Yo me imagino hasta todo, literalmente todo. Una provincia entera debe estar ahorita en una incertidumbre muy grande. La No, fuerza laboral, incluso yo hoy que hice el reportaje, me di cuenta, Daniel, que manejamos mal la cifra, porque nosotros estamos manejando la cifra de trabajadores directos en tiempo de pandemia, que eran alrededor de 2.500. Hoy en día son 7.900 trabajadores directos sí. y más de 40.000 indirectos. Entonces, yo creo que esas casi 50.000 panameños merecen información, merecen saber qué va a pasar, merecen saber si el otro mes van a tener trabajo, merecen saber si le van a poder pagar la escuela a sus hijos, necesitan planearse para si le pueden pagar la matrícula a sus hijos o no. Es un sinsentido mantener y al final yo creo que esto es uno de los tantos casos en el que este gobierno simplemente opta por el oscurantismo, por el secretismo, por no decir nada. Y yo no sé en qué cabeza o en qué libro de comunicación están leyendo Boris Moreno ahorita mismo en la presidencia, porque no tiene sentido. Es dañino para el propio gobierno. Es casi que es un autosabotaje para ellos mismos. Pero bueno, vámonos a un cambio rapidito para terminar justamente con el señor Rubén Castillo, que estamos hablando de un tema súper importante. Y lo que yo le digo a la gente, tiene que interesarle, al español le tiene que interesar este tema. No es de que, ay, no me importa, no. No, tiene que interesarte. Así que bueno, vamos a un cambio y regresamos en unos minutitos. Y estamos de vuelta con Sal y Pimienta. Solamente nos quedan unos pocos minutos para poder concluir el programa. 3 minutos. A mí una de las cosas que me preocupa de lo que dijo ahorita Rubén Castillo es que, y me quedé pensando en eso, en el tema de los bancos, y es que, digo, Panamá ha salido a pedir prestada este pocotón de plata precisamente a raíz de la pandemia, y era la única manera que podíamos tener capital, digamos, moviéndose en el país, pero mucho de ese capital fue obtenido precisamente con la proyección económica que tenía Panamá, de la cual una parte está amarrada a este producto minero que está Y ni representando el hablar de 2% del que, PIB. y ni hablar del hecho de que el gobierno pretende utilizar parte de estos dividendos que entrega la mina para inyectar al programa de pensiones del Seguro Sí, ya Social. repartió, ya, Yanito ya repartió la plata. O Esa sea, ya plata está repartió repartida. y ni siquiera se ha Qué firmado. poco. Rubén, en los pocos minutos que nos quedan, solamente, digamos, las conclusiones precisamente para que la gente esté atenta a qué esperar este 14 de diciembre. Bueno, las conclusiones son directas. En primer lugar, instar a las partes que hagan un esfuerzo mayúsculo para llegar a un acuerdo, que se respete la inversión, las normas existentes que implica que la seguridad jurídica impere, y además de eso que se respete socialmente a los trabajadores que dependen de esa operación, que se respete a los proveedores y que se tenga claro que la imagen de Panamá puede sufrir terriblemente si se toma una opción radical. Nosotros creemos que debemos generar confianza para que los capitales vengan a Panamá. Panamá es un buen sitio para invertir, tiene condiciones importantes para atraer capitales, pero cualquier solución que vaya más allá de llegar a un acuerdo pondría en entredicho el futuro del país. Así que la preocupación la mantenemos, seguiremos instando a que haya un acuerdo y que el acuerdo, obviamente, que sea beneficioso para el país
y que al final garantice tranquilidad a la inversión. Sí, yo creo que eso, yo creo que confianza. Y lastimosamente, como dijimos ahorita, el gobierno no se ha ganado la confianza de los ciudadanos precisamente por su manejo opaco de todas estas negociaciones. Y es parte de lo que ha creado esta incertidumbre, el no tener esta información. Lo último que supimos fue que la mina mandó una propuesta al gobierno el 9 de diciembre, que el gobierno tendrá que ver si acepta o no. De nuevo, yo no veo a nadie ganando con el tema de que no se llegue a un acuerdo. No sé, o sea, hey, man, lleguen a un acuerdo por lo menos con un, no sé si un contrato por un tiempo más corto, no sé, para poder, digamos, de alguna manera tener esa seguridad, pero no veo ni la mina gana, ni gana el país, ni gana ni siquiera, o sea, porque de nuevo, no sabemos ni siquiera si alguien va a querer venir a tomar esa operación, no gana nadie con el hecho de no llegar a un acuerdo. Yo confío en la sensatez del gobierno y de la Tú mina estás para poder diciendo llegar a ese eso, acuerdo. Daniel, y Raúl Pineda, y que Sí, bueno, ya lo de comprando la asamblea va a bolquetes. ser otra mira, un paso a la vez, Mauricio, un paso a la vez. Necesitamos que se firme el contrato. Ya después en la asamblea, ya eso va a ser otra pelea y invitaremos a Rubén Castillo nuevamente cuando estemos metidos en esa pelea para ver cómo vamos a salir de esa. Pero por ahora, De la nada, un firmar el montón de contrato. diputados comprando bolquetes y no sabemos por qué. Firmar el contrato antes del 14 de diciembre. Muchísimas gracias a Rubén Castillo del CONEP por acompañarnos en el día de hoy a hacer Muchas este análisis gracias, Rubén. de la Gracias, muy controversia amable. minera. Nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde aquí en Sal y Pimienta. Hasta luego.